Bienvenidos a esta emisión especial de Sin Filtro de una hora en donde hablaremos de lo ocurrido en el Congreso de la República, y para eso nos acompañan en el estudio el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal general, Telma Aldana. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompañan nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, comenzamos con lo que ocurrió en el Congreso de la República. Vimos que se inició la aprobación por artículos del paquete de reformas constitucionales. Su primera impresión de este debate por artículos y estos dos puntos que no lograron, no pasaron, no obtuvieron la luz verde de los diputados. Fiscal. Gracias, buenas noches. En principio, un poco de sorpresa, aunque no conocemos a profundidad el mecanismo de discusión o pactos que puedan hacer los diputados o negociaciones que son válidas en un parlamento. Lo cierto es que el resultado es evidente. El artículo que trataba de hacer del antejuicio una figura que viabilizara al Ministerio Público una investigación preliminar para luego presentar alguna solicitud de antejuicio sustentada, no fue aprobada por los diputados. Y luego el artículo relacionado a la jurisdicción indígena, un artículo importante para la historia del país también, no logró el consenso, de tal manera que habrá que seguir esperando. Comisionado, sus impresiones de la jornada. Me parece que lo del antejuicio era esperable. En todo caso, creerían que con la no aprobación de una norma que les podría perjudicar, aunque en una reunión que tuvimos con la Asociación Nacional de Alcaldes, por el contrario, ellos veían como más positivo que se regulara como se planteó en la propuesta. Digo que pensando tal vez que los afectaría, pero sin embargo el propio artículo 161 de la Constitución establece que el antejuicio es el derecho a no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento, tal como estaba en la fórmula del 154. Es decir, que si se pensara, y en un desarrollo jurisprudencial como se ha venido haciendo por la Corte de Constitucionalidad, la existencia del antejuicio no impide en realidad adelantar una investigación. Del tema de la jurisdicción indígena, me parece todavía hay oportunidad que esto pudiera pasar. Creo que es una ocasión muy especial para que se lograra sacar adelante, para que una regulación de estas quedara contenida en la Constitución política. Habrá que esperar. Vamos con las preguntas de nuestros analistas. Estuardo. Primero, buenas noches, señor comisionado. Una pregunta directa para ustedes. El rol que ustedes están describiendo ahorita en el Congreso de la República, específicamente el presidente del Congreso de la República, muchos pidieron una evaluación de ustedes del rol precisamente de cómo fue llevada esta discusión el día de hoy, y usted dice que se esperaba que no pasara artículos 1 y 2, hoy fue la discusión del 3, faltan 22 artículos más. ¿Tienen optimismo en relación a los siguientes artículos? Voy con el señor comisionado, por favor. No sabría realmente. Creo que la manera como está concebida la reforma respecto del sistema de justicia moderniza en realidad ese sistema de justicia, pero no sabría. Hay situaciones, entiendo que esto afecta indudablemente el poder de la Corte Suprema de Justicia. Es probable que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estén de acuerdo, aunque públicamente digan cosa distinta, y que haya una oposición efectiva de los magistrados, porque en realidad pierden poder. Pero creo que gana la justicia en cuanto los magistrados se dedicarían a lo que deben hacer, que es decir el derecho, la jurisprudencia, orientar a los jueces en la decisión a partir de la jurisprudencia que se produce en la alta corte. Vamos con una pregunta con Daniel Girin. Sí, a mí me gustaría saber de parte de los dos hasta qué punto se sintieron frustrados, enfadados mientras iban siendo testigos de lo que estaba pasando hoy en el Congreso.
Fiscal. Enfadada no, de ninguna manera. Frustrada, sí, bastante, porque siempre que se hace un esfuerzo, se hace un trabajo como lo realizamos en la Secretaría Técnica, fueron horas intensas de análisis, de propuestas, recorrimos el interior del país, tuvimos mesas de trabajo en la capital, de tal manera que teníamos la esperanza de que se avanzara en esta propuesta de reformas constitucionales, pero siempre hay una esperanza y yo creo que Guatemala algún día mirará la luz que le conduzca a un destino mejor. ¿Hubo frustración, comisionado, al ver el resultado de la votación? ¿Cómo los diputados se iban desmarcando? ¿Algunos se ausentaban o no votaban durante la jornada en el legislativo? No, realmente frustración no. Considero, como he insistido, que esta es una reforma importante para el país y que es una oportunidad histórica, pero no se trata tampoco como de un pulso, como algunos lo quieren plantear, de la CICIG contra qué. En todo caso, nosotros estamos tratando de colaborar con un país. Estas no son normas tampoco que nos van a regir a nosotros, los extranjeros de la CICIG. No es que estemos pues en esa posición de quién gana aquí. Lo que todos deberían mirar, todos en el Congreso, pero también en la sociedad, es cómo ganaría mejor Guatemala una mejor justicia. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Tenemos en los estudios al comisionado. Bueno, me dicen que vamos a una nota de Lourdes Hércules, quien estuvo en el Congreso de la República y fue testigo de esta jornada. Veamos. Todo apuntaba a que este lunes podía ser un día histórico, no solo para el Congreso de la República, sino también para la sociedad guatemalteca, pues reformas constitucionales en materia de justicia estaban a la vuelta de la esquina. Para no dejar solos a los diputados, desde las 9 de la mañana, diversos grupos y organizaciones llegaron hasta el Congreso, donde permanecieron vigías del proceso. Aparte de que hoy es la tercera lectura, existe la probabilidad de que hoy sea aprobada, digamos, hoy se logra aprobar en tercera lectura y es que hoy es la última sesión del Congreso. Entonces es como de hacer presión, de hacer presencia y decir esto urge para Guatemala. Estos cambios son para hoy, no los podemos seguir posponiendo. Yo creo que ese es un fruto de los que podemos ver tangibles de las manifestaciones del año pasado, ¿verdad? Donde la ciudadanía se involucra y toma la fuerza que le corresponde, ¿verdad? Venir a vigilar que los diputados hagan el trabajo que nosotros estamos promoviendo, ¿verdad? Pero poco a poco la discusión se fue tornando tediosa y nada fructífera. Desde el palco público alentaban a los diputados a conseguir los 105 votos, pero nada fue suficiente. Primero desmayó el espíritu de reformas al antejuicio y luego el del derecho consuetudinario o jurisdicción indígena. Con 103 votos de 105 que eran necesarios, la votación quedó en nada. Lamentamos la actitud racista, lamentamos la actitud de falta de cooperación y responsabilizamos a los 14 diputados que no emitieron su voto. Lamentablemente también el Estado nos hace división. A veces a nosotros nos dicen que los indígenas son los culpables. No somos los indígenas, somos culpables. Son el Congreso de la República, son las personas que siempre mentalmente están preparados la discriminación y la división. Esto es un indicativo de que las reformas constitucionales están en riesgo, porque los sectores poderosos no quieren que se restablezca el control de la ciudadanía sobre los organismos del Estado. Se quiere seguir manteniendo los organismos de justicia, el sistema de justicia en manos de los cuerpos ilegales. La fiscal general ve pocas posibilidades de que estas reformas eventualmente avancen el próximo año. No hay consenso de apoyar la reforma al sistema de justicia del país, de tal manera que creo que vamos a seguir igual. O sea, tolerando la corrupción y la impunidad. Es un fracaso para la población guatemalteca. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Luis Achel. La nota de Lourdes Hércules sobre la jornada. Fiscal, brevemente le pregunto, algunos criticaron la presencia de estos grupos en el Congreso de la República. Incluso hubo quien calificó de turba estos apoyos que diferentes grupos y autoridades ancestrales expresaban al proyecto de la reforma. Yo creo que es un calificativo desafortunado. Estaban en el Congreso autoridades indígenas, autoridades que son respetadas en sus comunidades y que obviamente merecen todo nuestro respeto
aquí en la capital y en el interior del país. No son turbas, son personas interesadas en obtener un reconocimiento constitucional al trabajo y al esfuerzo que realizan, puesto que al final son esas autoridades indígenas quienes construyen la paz social en muchos lugares del interior del país donde hay ausencia del Estado. Bueno, ahora sí vamos a la primera pausa de la noche. Le hacemos la invitación para que envíe sus preguntas y comentarios con la etiqueta El Gran Debate. Seguimos con Sin Filtro, ya sabe, la etiqueta El Gran Debate, envíe todos sus comentarios y preguntas del proyecto de reforma constitucional. Y tenemos una pregunta de Estuardo Zapeta. A la fiscal general, usted ha dicho que no está de acuerdo con el antejuicio, que en todo caso se podría quitar. Nos gustaría conocer, y lo piden aquí, cuáles son sus argumentos, en este caso en artículos 1 y 2, que no fueron aprobados en el Congreso, pero que se refieren al antejuicio. Sí, yo he manifestado reiteradamente que el antejuicio es una figura jurídica que no debería existir en el país, porque se ha constituido un obstáculo. Inmunidad equivale a impunidad en Guatemala. Tenemos muchísimos ejemplos de antejuicios que tardan hasta 3 años en su trámite y que llega un momento en que ya nadie sabe dónde están ni qué está sucediendo en ese trámite. De tal manera que no solo es engorroso, sino que va contra el principio de igualdad. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y en consecuencia todos debemos de someternos ante la ley en igualdad de condiciones. Vamos con Daniel Girin, por favor. A mí me gustaría saber de parte de los dos cómo vieron la calidad del debate por parte de los diputados. ¿Cuáles son los argumentos que desde su perspectiva plantearon mejor el rechazo, por ejemplo, al antejuicio o a la jurisdicción indígena? ¿Comisionado? Realmente yo no vi... ¿No vio debate? No vi mucho contenido. Hubo pretensiones de algunos de dilatar, fue muy evidente. 2 o 3 muy buenas intervenciones, independientemente de la tendencia que tuviera, pero que fueron buenas intervenciones. Pero sí esperaba como mayor reflexión concreta, específica, sobre los temas que estaban sometidos a consideración. ¿La calidad del debate, fiscal? Yo lo que vi fue que algunos diputados tuvieron intervenciones de carácter político para justificar alguna participación en el Pleno, pero igual no observé debate de fondo, discusión, análisis, como hubiera esperado que se debatiera sobre el antejuicio, por qué era conveniente una investigación previa del Ministerio Público o por qué no era conveniente, y simplemente se llegó a una votación sin que quienes estuvimos presentes tuviéramos una percepción de los argumentos de fondo en la discusión, y lo mismo sucedió con el siguiente artículo de la jurisdicción indígena. Bueno, sin duda controversial la forma como se realizó el debate hoy en el Congreso de la República, pero ¿qué dicen las redes sociales sobre este tema? Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios con la etiqueta El Gran Debate. Ahora vamos con Andrea Domínguez, que nos cuenta qué dicen las redes sociales. Mujer, para siempre tú. A Luz de Cerca 4K presenta. Así es, un debate también a través de las redes sociales ha generado la aprobación de estas reformas, tal como nos escribe Víctor Tubín. Dipucacos tratan de desvirtuar las reformas con tal de no aprobarlas. No les conviene que les quiten la inmunidad. Henry David Ramazzini también señaló: no a la reelección de alcaldes ni diputados, no más ratas desfalcando el dinero del pueblo. Rob García: los diputados son los mismos delincuentes de siempre. ¿Qué se puede esperar de estos malandros? Pobreza, crimen y saqueos. Azuceli Solís también comentó: pero que cumplan con tanta reforma, tanta ley basura que hay, y por gusto, porque pareciera que no existe nada de eso, solo son palabras y no hechos. Alicia Machado también comentó: lo bueno es la independencia del sector justicia, que ya no tengan que deberle favores a nadie para el bien del país. Maroni Cáceres:
solo las que les convienen colocaron, la del antejuicio, no. Para ver todos los detalles y de lo que se vivió esta tarde en el Congreso de la República, lo invitamos a que usted visite nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter @Guatevisión_TV. Fue un gusto acompañarlos. Buena noche. Mujer, para siempre tú. A Luz de Cerca 4K presentó. Bueno, y también el vicepresidente de la República se expresó en torno a este paquete de reformas constitucionales y esto fue lo que dijo. Alguien inquiría acerca de cuál era la posición del gobierno en relación a las reformas a la Constitución. Entonces, la posición oficial del gobierno es la misma, un apoyo total a estas, siempre y cuando sean hechas conforme a todo lo que se consensuó con diversos sectores de la población. Eso es lo que les puedo decir por el momento. Bueno, esa es la postura de la vicepresidencia en voz del portavoz vicepresidencial. Vamos con una pregunta con Estuardo Zapeta. Lo que sí tenemos que decir es que el debate sigue en el Congreso de la República. ¿Cuándo? Ese va a ser otro tema, porque el Congreso tiene ahorita pendiente, tiene 2 días para el presupuesto 2017 y luego pues viene diciembre. Yo creo que tenemos que estar claros ahí que ahorita es el artículo 3, de hecho el de derecho consuetudinario. Y en este tema, una pregunta para el comisionado. De hecho, derecho consuetudinario es un tema que apareció en los acuerdos de paz hace 20 años. O sea, estoy tomando el acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas y varios estudios, y cito uno, lo traje porque yo creo que es importante, el orden jurídico de los pueblos indígenas del Centro de Estudios de la Cultura Maya, ya decía hace más de 20 años que la problemática iba a ser siempre la jurisdicción, el reconocimiento y la institucionalización de cualquier reconocimiento de derecho indígena. La pregunta es la siguiente, comisionado. ¿Podría este tema salir de las reformas constitucionales propuestas para llevarlo a una discusión propia y continuar con los otros cambios al sistema de justicia? Pues es una decisión naturalmente de los señores diputados. El hecho ahora que se hubiera llegado a 103 votos, yo creo que en todo caso es un avance gigantesco. Poner un tema de estos que ha generado un nivel tal de contradicción, inclusive con unas excusas que no son del todo atendibles cuando se dice para qué se va a regular lo que está regulado ya, para qué se va, si está funcionando bien, por qué. Entonces, ¿cuál es el temor real? ¿O es que hay una oposición a toda la reforma y se ha utilizado el tema de la jurisdicción indígena como caballito de batalla para tratar de echar abajo toda la reforma? Vamos con Daniel Girin, una pregunta. Sí, usted mismo, el comisionado, está hablando de temor, y en la nota de nuestros compañeros, muchos de los participantes, líderes indígenas, hablaban de racismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo ve, cómo interpreta ese temor? Creo que hay realmente una deuda del país con los pueblos indígenas, que merecen ese reconocimiento constitucional de su jurisdicción como la han venido aplicando, que había o hay fórmulas alternativas, admisibles, como se presentó en alguna de las enmiendas, pero definitivamente es el Congreso el que tiene que dar la última palabra. Tengo una pregunta para la fiscal general. Usted hablaba de alternativas en el tema de la jurisdicción indígena. ¿Qué alternativas hay si se ha encontrado con esta resistencia en el Congreso de la República? No, yo no he hablado de alternativas. Yo lo que he referido es que la jurisdicción indígena debe de tener el reconocimiento constitucional, puesto que históricamente ha funcionado en el país y que se puede tomar como un método alterno de solución de conflictos, como existe en los arbitrajes, por ejemplo, que están regulados en la ley de arbitraje y que han sido aceptados en el país. De la misma manera, las autoridades indígenas realizan una función
de conciliación en muchas ocasiones, y lo que se requiere es el reconocimiento constitucional a esa labor que, por cierto, realizan ad honorem. ¿Se recomendaría retomar este tema, aunque sea en otro momento, para profundizarlo dentro del Congreso de la República? Me parece que sí, que es correcto retomarlo, y ojalá que los 2 votos que hicieron falta el día de hoy puedan hacerse valer en la próxima ocasión para lograr ese reconocimiento de la función jurisdiccional indígena. Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya lo sabe, la etiqueta El Gran Debate. Envíe sus comentarios y preguntas. Volvemos luego. Seguimos con el Gran Debate y vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial. En Twitter de Guatevisión, los diputados mantienen antejuicio intacto y rechazan pluralismo jurídico. ¿Está de acuerdo con la decisión de los congresistas en este sondeo preliminar? El 78% dice que no y un 22% avala la decisión de los diputados. Esto es un sondeo preliminar que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión-TV. Vamos, Estuardo, adelante. Una pregunta para ambos. En el caso del derecho indígena, hay desde hace más de 20 años que surgió el debate, ahora no ha surgido, pero surgió hace 20 años, y era el debate acerca de las autonomías indígenas. ¿Es el reconocimiento del derecho indígena un paso previo hacia un país, digamos, hacia una federación de autonomías indígenas en Guatemala? ¿Cómo prevén ustedes que esto no cause una división, que es el temor que están expresando muchos en redes sociales? Fiscal. Al contrario, no va a causar desunión en el país, sino ese reconocimiento a nivel constitucional va a implicar la verdadera unidad del pueblo de Guatemala, porque se incorpora el derecho ancestral a la norma constitucional, y esto solo puede producir un efecto de unidad de un país que ha discriminado y ha invisibilizado históricamente a diversos sectores, entre ellos a la población indígena, de tal manera que no puede dividir, es al contrario, une a un país. Sobre esos argumentos de división, comisionado, ¿cuál es su opinión? Creo que bastaría mirar la realidad, porque es verdad o no que el derecho indígena ha funcionado, es verdad o no que ha habido justicia indígena. Si ha habido justicia indígena, si eso en realidad se ha aplicado, y yo entiendo que sí, porque las autoridades no solo nos han señalado de casos particulares en los que ha intervenido. Nos dicen, por ejemplo, la señora fiscal lo planteaba en estos días, 2.000 casos resueltos por las autoridades ancestrales indígenas en Totonicapán. Y se dividió, Totonicapán se está independizando de Guatemala. ¿Hay alguna contradicción entre las personas en este departamento? Si en la realidad se está aplicando y no ha ocurrido, ¿cuál es el temor a que ahora por el reconocimiento constitucional vaya a ocurrir? Daniel. El propio artículo de la Constitución plantea que tiene que haber leyes que desarrollen esta coordinación entre los dos tipos de derecho. ¿Ustedes tienen alguna idea del modelo de esa coordinación? Porque una cosa es lo que ha funcionado hasta ahora informalmente y otra cómo las dos instituciones se van a coordinar. Fiscal, ¿cómo sería esa coordinación? Sí, yo tengo mucha claridad en esa coordinación porque en el año 2011 firmamos un convenio justamente de coordinación con la autoridad de 48 cantones y hace año y medio firmamos un convenio con la autoridad Ixil. Estamos coordinando, estamos haciendo esfuerzo para que se dé esa coexistencia entre la jurisdicción indígena y el Ministerio Público. Son convenios muy sencillos que nos facilitan la presencia de las autoridades ancestrales con la ausencia del Ministerio Público, que no es atribuible a ningún fiscal general, sino es atribuible al propio Estado de Guatemala, que no ha dado el apoyo necesario al Ministerio Público para que tenga presencia en todo el país, y de ahí que valoramos y agradecemos esa tarea ad honorem que realizan las autoridades indígenas.
Bueno, y respecto al tema del derecho indígena, hablamos con algunos conocedores de esto y esto fue lo que nos dijeron. ¿Pero qué es el derecho indígena? Se considera como un sistema jurídico propiamente, con sus propios valores, con sus propias metodologías y con su propia forma de resolver un problema. Cuando hablamos de derecho indígena, nosotros, como decimos, es equitativa, dualidad, de acuerdo a la cosmovisión maya. Entonces, lo que es Azoto, nosotros como autoridades indígenas sí lo rechazamos, porque no es como se llama, de la corrección. La corrección tiene que ser en palabras. Las autoridades ancestrales de diferentes lugares apoyan la reforma del artículo 203. Hay sectores estudiantiles y otros sectores que prácticamente no tienen la información, pero nosotros las autoridades indígenas sí estamos claros por qué estamos apoyando el artículo 203. Queremos el fortalecimiento del sistema jurídico ordinario, la democratización de este sistema y también el reconocimiento del sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena. La resolución de conflictos se da en los idiomas locales, en base a los valores y el valor de la palabra, que es fundamental. Hay violencia intrafamiliar, problemas de colindancias, deudas y también, problemas derecho de la mujer, derecho de la niñez. La municipalidad solo resuelve casos hasta más de 2.000 al año. El 14% de los casos resueltos han sido para la población no indígena y fueron buscados por su efectividad y que no representa costo alguno. El descalificar o calificar un sistema jurídico propio realmente se hace a través de distintos desconocimientos sobre el tema, porque el derecho indígena es eminentemente reeducador, readaptador, es eminentemente oral. Para el ex magistrado Raúl Pacay, vía telefónica nos indicó que el derecho indígena ya está reconocido en el artículo 66 y hay que darle operatividad con el derecho occidental. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Pero hay otras opiniones que no van en esa misma línea, como la siguiente. Creemos que el sistema de justicia necesita reformas y un fortalecimiento. Si nos preocupa que estas reformas no hayan sido discutidos profundamente. El hecho de haber convocado, de haber llevado a cabo una serie de mesas no quiere decir que se haya escuchado o que se haya tomado en cuenta los puntos de vista. Entonces creemos que es importante poder discutir con mucha más profundidad unos cambios a la Constitución que serán de mucha trascendencia. Por lo tanto, el pluralismo jurídico no es necesario de acuerdo a como lo se está planteando esa reforma. Bueno, y seguimos con esta conversación. Es el turno de Estuardo Zapeta. El Consejo Nacional de Justicia es una de las consideraciones principales en las reformas constitucionales, de hecho propuesto en los documentos de CICIG. Una pregunta para el comisionado y tiene que ver con la experiencia de Colombia. Allá es el Consejo Nacional de Judicatura. Para que nos cuente un poco más o menos qué es o cómo se intentó o cómo se ejecuta en Colombia y cómo sería en Guatemala, porque esto lo propuso en los documentos de CICIG. Sería interesante conocer qué es el Consejo Nacional de Justicia. Digamos que no es solo la experiencia de Colombia, es una experiencia que está muy extendida en América Latina y en otros países del mundo. ¿Qué es un Consejo Nacional de Justicia? ¿Qué es un Consejo de Administración Judicial o Superior de la Judicatura, como tiene la denominación en Colombia? Es una dependencia del Poder Judicial que tiene por función administrar la administración de justicia. ¿Cómo se administra la administración de justicia? De un lado, respecto de sus recursos, del presupuesto. De otro lado, respecto de su personal, la administración de la carrera judicial. Eso es lo que está previsto en este Consejo Nacional de Justicia. Pero claro, como pierde la Corte Suprema de Justicia la capacidad de disponer traslados a su antojo, porque esto ya estaría muy definido por la dirección de la carrera judicial, como no podría continuar manejando el presupuesto en cuanto está en la dirección
administrativa de este Consejo Nacional de Justicia. Entonces, por circunstancias de estas que restan poder, pero yo creo que con una visión más o menos corta, no de la amplitud que se requeriría para la transformación en el país, entonces se generan oposiciones veladas o manifiestas como las que se han presentado en estos días. Seguimos con esta conversación. Daniel. La reforma en general del sistema, si me permiten, descansa sobre todo sobre la idea de carrera judicial, la idea de profesionalización. Yo no lo veo funcionando muy bien si no tenemos jueces que entran de una forma meritocrática, independiente y profesional a la judicatura para que este consejo, por ejemplo, funcione. ¿Ustedes van a plantear algún tipo de modelo de meritocracia a posteriori en el desarrollo de las leyes necesarias para que esto se lleve a cabo? ¿Un modelo meritocrático fiscal? Tenemos que basarnos en la carrera judicial. La carrera judicial es el mecanismo adecuado para lograr la verdadera independencia del Poder Judicial en Guatemala, de tal suerte que, administrada por un Consejo Nacional, le permitirá convertirse en esa herramienta de independencia y de autonomía. Actualmente tenemos la ley de carrera judicial, pero solo es el título porque en la práctica no existe carrera judicial. Jueces de paz ascienden a jueces de instancia y luego el Congreso de la República interviene, nombra a magistrados de Corte de Apelaciones y se rompe lo que eventualmente podría ser una carrera judicial. Hay que iniciar por constituir un ente que administre la carrera judicial en el organismo judicial y que a la vez efectúe evaluaciones, capacitaciones adecuadas para que entonces sí haya posibilidad a los jueces que empiecen desde la Judicatura de Paz y que por méritos vayan ascendiendo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Vamos rápidamente con una repregunta con Daniel. Sí, es precisamente esa era mi pregunta, porque básicamente la literatura de administración pública te habla de dos modelos. Un modelo que es por CB, por requerimientos, y otro modelo que es por oposición o por grandes exámenes. ¿Con cuál de los dos modelos estarían ustedes más contentos? ¿Fiscal? Por el de oposición. Bueno, estamos a una pausa más también de esta conversación. Muchos comentarios han llegado con la etiqueta El Gran Debate, con preguntas y comentarios hacia el jefe de la CICIG y la fiscal general del Ministerio Público. Regresamos.